Muchísimas gracias por esta invitación y deseándoles también a todos los televidentes un buen inicio de semana. Muchas gracias, asambleísta. Nosotros quisiéramos que usted le informe, le explique el desarrollo del proceso en la Asamblea Nacional de todo lo concerniente a la ley de educación, a la ley intercultural de educación, donde cada día pues los ciudadanos queremos que la educación mejore en el Ecuador, que vaya ganando nivel. Todos sabemos que pasamos por otros tiempos atrás donde la educación se fue deteriorando. Ahora estamos recuperándonos, asambleístas. Cuéntenos ahora desde el punto de vista legal, ¿cómo estamos ahí? Bueno, como usted dice, ahora estamos recuperándonos. Han sido décadas de un sistema educativo entregado a intereses particulares y no a los intereses sociales, a los intereses de las grandes mayorías, que es tener educación de calidad, que es tener acceso, iguales oportunidades para educarnos de tal manera que después tengamos la herramienta del conocimiento para transformar nuestras vidas y para transformar la sociedad. Y eso está instalándose en nuestro país. No podemos decir que es perfecto, no podemos decir que es todo lo que soñamos, pero sí que hemos empezado a dar pasos hacia ello. En marzo del 2011 se aprobó la Ley de Educación Intercultural, Ley Orgánica de Educación Intercultural, por sus siglas LOEI. Esta ley ha sido trabajada luego y ya, como decimos, operativizada, es decir, llevada a hechos reales durante estos 4 años, ya justamente van a ser 4 años de aplicación. Y se han visto algunos límites y algunas mejoras posibles que se podrían realizar para que la ley pues fluya de mejor manera y sobre todo el derecho a la educación sea mucho más accesible y concreto para nuestros chicos y chicas. Tanto es así que en nuestro ejercicio de fiscalización de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que es la que me honro en presidir, hemos trabajado desde enero del 2014 hasta junio del 2014 en una evaluación de la aplicación de la ley. Fuimos artículo por artículo viendo en qué medida se aplica o no se aplica, cómo se lo entiende, se lo normó, se hizo reglamento, se hizo instructivo, las transitorias se aplicaron o no, y esos resultados nos permiten ahora, conjuntamente con una propuesta que vino del compañero presidente de reformas a la ley, pues juntarlas para estar ya avanzados en un primer debate. El jueves anterior, que regresamos de las actividades a las actividades legislativas después del receso, retomamos la sesión de primer debate de la ley y ahora en unos 15 días quizás podemos ya estar entrando al segundo debate y a la aprobación de estas reformas. Estas reformas pasan por un elemento importante que es el docente, tanto el fiscal como el fiscomisional como el privado. En los tres proponemos mejoras. Hay otro elemento que tiene que ver con la desconcentración, que es esta nueva forma de accionar de la política pública y que tiene que ser muy evidente en los temas de educación, porque la educación llega pues a cada uno de los hogares y a cada una de las familias en cada uno de los territorios. Y un elemento adicional es el de colocar también una figura de un docente consejero estudiantil, de tal forma que todos estos problemas que vemos que son tan acuciantes y que son problemas de la sociedad, no son del sistema educativo exclusivamente, sino son de la sociedad y se expresan en el sistema educativo, como es el tema de las drogas, como es el tema del acoso escolar, el tema del abuso y de la violencia, pues pueden ser tratados por la relevancia o con esta figura de un docente consejero estudiantil. Así que esos tres grandes grupos de reformas son los que estamos planteando ahora. Asambleísta Ponce, suena bien, pero a usted deben de haberle contado, y a mí también, un poco lo vi, los maestros, los profesores, década 50, década de 60, asambleísta Ponce, eran una eminencia. Hablar con un profesor o dirigirse a un profesor era hablar de un personaje. Y de pronto los profesores fueron desviándose, por así decir, y distorsionaron totalmente ese nivel que tuvieron los profesores. Entonces, ahora tenemos la ley, usted lo acaba de decir, aprobado el primer debate, vamos a un segundo debate, vamos a tener la ley. Pero, ¿qué hacemos
cómo logramos que los profesores mejoren su nivel, mejoren su diario vivir, que logren el respeto que antes tenían los estudiantes hacia el profesor. Porque si no preparamos a los profesores, las leyes quedarán en letra muerta, asambleísta Ponce. Por ahí tenemos también que preocuparnos cuando hablamos de la ley de educación, cuando hablamos de la tecnología, cuando hablamos de la ciencia mismo de la educación. Asambleísta. Bueno, como usted dice, coincido totalmente. Los maestros y las maestras son una parte fundamental de todo el proceso educativo y por eso la ley que ha sido planteada y estas reformas tienen que ver y apuntan mucho de sus esfuerzos a una formación y a una dedicación y a las condiciones de trabajo que deben tener nuestros maestros y maestras para que el proceso educativo y formativo pues sea de lo mejor. Todos en nuestra vida, yo creo, hemos tenido un profesor que nos ha influenciado. Quizás para bien o para mal, aquellos que dijeron nunca voy a estudiar esta carrera por verle a este profesor, o aquellos que dijeron asumo y creo que me inclino por esta profesión porque he visto a mi profesor. Entonces esas influencias en la vida, ese determinante en nuestras vidas, pues lo tiene en sus manos un maestro y maestra y por eso es tan importante el dedicarle esfuerzos a sus condiciones de trabajo. Es así que en estas reformas estamos planteando las mejoras para el sector docente fiscal. Pongo el ejemplo siempre mío, soy ingeniera química. Si yo entro a dar clases, si yo gano por concurso de méritos de oposición una plaza de maestra, pues entraría a la categoría I, de acuerdo a la ley que está en este momento, por no tener un título de docente. Entonces lo que estamos haciendo es que entre a la categoría G y en 3 años tenga una especialización o tenga un título de posgrado de docente, de tal manera que podamos convocar a estos profesionales que ya tienen un nivel profesional de tercer nivel para que puedan acceder a la carrera universitaria, a la carrera docente, y aquellos que están ya en esa situación al momento, pues también se les regularice su situación. Estos son mejores condiciones de trabajo para los fiscales. Por el otro lado, los fiscomisionales, aquellos que están en estas instituciones que son de misiones laicas o misiones religiosas que tienen un objetivo aparte del de educación, algún objetivo también dentro de la sociedad. Estas están siendo apoyadas y compartidas la corresponsabilidad con el gobierno. Todos los maestros de las instituciones educativas fiscomisionales son parte de la planta educativa del Ministerio de Educación, pero no han estado incorporados a lo que se llama la carrera educativa, es decir, a todas las posibilidades de ascenso y de capacitación. Estamos ahora incorporándolos con mucha claridad en un artículo que se reforma para tal efecto. Y un tercer grupo, y aquí viene un gran grupo, que son los maestros privados, de las instituciones privadas. Hay una gran diferencia de salarios en el maestro privado y los del sector público. Nosotros, como Estado, hemos hecho grandes esfuerzos, hemos triplicado la inversión en educación y en todo lo que es sector social para poder satisfacer estas necesidades de buenas condiciones de trabajo. Pero en el privado se nos van quedando. Aquí aplica el Código del Trabajo, aquí aplica la Ley del Servicio Público y la Ley de Educación. Tenemos una diferencia, aquí el salario básico es 354, el del Código del Trabajo, y acá estamos hablando de sobre los $500. ¿Qué hemos dicho en estas reformas que estamos realizando? Que cualquier incremento a la matrícula o a la pensión se lo haga sobre el condicionamiento de incrementos o mejoras salariales para el maestro privado. Esto en cuanto a ciertas condiciones que había que mejorar en la ley, pero en general la ley actual permite mejores condiciones de trabajo. Hay un sistema de capacitación, de formación profesional, de especialización que tienen nuestros docentes para que puedan fortalecer sus capacidades y, por supuesto, su desempeño en el aula en estos procesos de aprendizaje. Esto se refleja en la creación de la Universidad de la Educación en el Azogues, en donde están abiertas ya las puertas con una exigencia interesante en estos puntajes que se dan en el examen nacional de educación superior, en el ENES, en que solo la carrera de medicina y la carrera para docencia están con un mínimo que es el de 800 puntos. Son las dos únicas carreras en donde se ha puesto tanto énfasis, pero además para la de docencia se
se convoca a los estudiantes con un salario básico, me parece, o medio salario básico de beca para que puedan estudiar. Es decir, si bien se sube el puntaje, también se emplean incentivos para poder convocar a más jóvenes que quieran dedicarse a la docencia. Adicionalmente, dentro del mismo magisterio, en el Ministerio de Educación, al momento tenemos 2.500 o sobre los 2.500 profesores fiscales estudiando maestrías en convenio con universidades nacionales, en convenio con universidades extranjeras. Conozco el caso de España, de universidades de alto nivel que están profesionalizando a nuestros maestros. Esos son elementos que fortalecen estas capacidades de nuestros docentes. Yo creo que hay que reconocerles también a quienes en estos 8 años, una gran planta de los docentes, grandes compañeros y compañeras de los mismos chicos, de las familias, porque han asumido este duro cambio que sufre la educación, pero positivo cambio, lo han asumido y han sido parte de esta transformación que ya le estamos viviendo, pero que por supuesto tiene que ir mejorando. Asambleísta Jimena Ponce, me parece justo lo de los profesores privados, que eleven sus salarios, sus ingresos. Y lo otro es cómo motivamos a los egresados, a los profesores que vayan a llenar las aulas de la Universidad de Azogues, la Universidad de Educación, porque lo que conozco, realmente los inscritos son un mínimo y en relación a la inversión que ha hecho el gobierno, realmente no tiene relación. Insisto, cómo creamos motivaciones, cómo le decimos a los profesores, a los que quieren especializarse, a los que quieren lograr maestrías, a los que quieren lograr el PhD, para que vayan a esa universidad, porque el gobierno ya hizo lo suyo, ya hizo la inversión. Ahora falta que esas aulas, insisto, se llenen de estudiantes. Bueno, así es, la inversión inicial está realizada y hay progresivamente que incrementarla en la medida en que se siguen registrando y sigue creciendo la universidad. Una inversión inicial es para los años básicos y luego tiene que ir creciendo en la medida en que ya van transcurriendo al segundo o tercer nivel del proceso formativo en esta universidad. Así que será progresivo, pero de todas formas yo creo que socialmente tenemos que ir sufriendo y tenemos que ir cambiando también nuestras cabezas, como decimos, este cambio cultural para este proceso de transformación que debe conducirnos a una revolución, a una transformación más fuerte de las estructuras. Tenemos que ir valorizando de mejor y mayor manera a nuestros maestros, a nuestros docentes. Como digo, todos tenemos el recuerdo de algún maestro, todos tenemos algún recuerdo fuerte de nuestra etapa formativa que nos ha cambiado, nos ha permitido tomar decisiones. Pues queremos que esos momentos siempre sean positivos, sean adecuados, sean orientadores de nuestros chicos y chicas. Tenemos, yo creo que socialmente, que lograr un mayor reconocimiento a nuestros maestros y además como padres y madres de familia, quienes nos están escuchando, involucrarnos más en el proceso educativo de nuestros hijos. Y aquí vale la pena citar un cambio que estamos proponiendo desde esta asambleísta hacia las reformas al Código del Trabajo que lo estamos revisando ahora. Y son, por ejemplo, los permisos que queremos solicitar para padres y madres de familia a fin de que podamos asistir a las reuniones que son en las escuelas, en los colegios, en donde están nuestros hijos e hijas, para que podamos también tomar decisiones, aprender, conocer cómo está transcurriendo el proceso educativo de nuestros niños y poder asistir con permiso de nuestros trabajos. Esto es bien importante porque se crea esta corresponsabilidad. Ya no es que yo lo mando a la escuela, le pongo la mochila en la espalda y lo mando y nos vemos en 8 horas y con eso he cumplido como familia. Creo que debemos de estar acompañándolos y esta relación con las instituciones educativas nos van a permitir adentrarnos en el proceso educativo, valorar lo que son nuestros maestros y maestras, preocuparnos también por sus condiciones de trabajo, preocuparnos porque la inversión pública se destine hacia estos sectores, hacia salud, hacia los maestros, hacia seguridad interna, hacia nuestros doctores, hacia todo lo que tiene que ver con los sistemas de servicio a la ciudadanía, hacia el desarrollo infantil y dejar atrás ese discurso de que no a la inversión pública, de que es mala la inversión pública o de que lo público es malo. Creo que son cambios culturales que tenemos que
que vivir y en este caso estos cambios culturales nos deben llevar a acompañar al maestro, a exigir al maestro, pero también a darle el valor como un elemento transformador de la sociedad. Por parte del Estado, la inversión, los sistemas, la política que nos permita establecer mecanismos de fortalecimiento de sus capacidades, un adecuado reconocimiento a sus méritos, a su desempeño durante la carrera y estos ascensos y esta categorización que van sufriendo. Este año pasado hemos visto que se han recategorizado miles de maestros en base a la presentación de sus destrezas adquiridas durante el tiempo de formación o el tiempo de experiencia y ahora se están recategorizando en este año. Es decir, todos esos elementos permiten fortalecer a nuestros maestros con ese rol fundamental de conductores del proceso de aprendizaje. Ingeniera Jimena Ponce, le quedo agradecido y la invito para la próxima vez ya con la ley aprobada en segundo debate, porque es importantísimo la educación. Y ahora a esa educación le agregamos la tecnología. Entonces, los ecuatorianos o el Ecuador no puede aislarse. Gracias por estar con nosotros y en una próxima hablaremos mucho más de esto, insisto, importantísimo y fundamental para la sociedad ecuatoriana, la educación. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Yo quiero reconocer el espacio que han dado al tema de educación. No todas las noticieros lo hacen y eso es parte de ese cambio cultural que tenemos que sufrir. Gracias.